Muy bien, amada familia. El tema que el Señor puso en mi corazón compartir contigo el día de hoy se llama Superando la depresión. Superando la depresión. Muchas gracias, Armandito. Gracias. No. Mentira, es para allá, ¿no? Muy bien. El tema que hoy día vamos a llevar es Superando la depresión. Amén. La depresión es tal vez una enfermedad que hoy en día no la podemos negar. Todos en algún momento de nuestras vidas o de alguna forma, ya sea de una manera leve o de una manera más intensa, padecemos de alguna forma de depresión. Por eso es importante que aprendamos a superarla, aprendamos a mantener nuestra confianza en el Señor respecto a esto. Amén. La definición de depresión es que la depresión viene del latín depressio, que significa opresión, encogimiento o abatimiento. ¿Sí? Entonces es el diagnóstico psiquiátrico y psicológico que describe un trastorno del estado de ánimo, transitorio o permanente, caracterizado por sentimientos de abatimiento, infelicidad y culpabilidad, además de provocar una incapacidad total o parcial para disfrutar de las cosas y de los acontecimientos de la vida cotidiana. Los trastornos depresivos pueden estar en mayor o en menor grado acompañados de la ansiedad. Amén. Entonces, vemos que la depresión es algo que en algún momento de nuestras vidas todos la podemos pasar. ¿Sí? Algunos síntomas de depresiones, por ejemplo, la fatiga, hasta el punto de que no puedas dormir. Digamos, ¿no? Si tú en algún momento has estado toda la noche tratando de dormir, te has dicho, quiero dormir, ¿qué hago? Te has tomado una pastilla y no has podido dormir y dices, ¿ahora qué hago? Leeré la Biblia, empiezas a leer el Éxodo, el Número, el Levítico y tampoco puedes dormir. Eso puede ser porque tal vez puedas sufrir un poco de depresión. ¿Sí? O por ejemplo, o también otro síntoma de depresión es la dificultad. Cuando tú tienes dificultades en concentrarte, cuando tienes dificultades no puedes realmente, tal vez te das ganas, dices voy a leer, voy a estudiar, empiezas a estudiar y tu mente empieza a divagar por otros lados. U otro síntoma puede ser la pérdida de interés, cuando ya no tienes interés hacia las cosas, cuando ya no te interesa si te va bien o te va mal, cuando ya no te interesa si es que estás bien vestido o estás mal vestido, o cuando ya no te interesa si es que te has bañado o no te has bañado, etc. Eso puede ser un síntoma de depresión en tu vida. O también otro síntoma de depresión puede ser cuando tú prefieres estar solo, prefieres no estar acompañado y prefieres estar solo en tu casa mirando tele o haciendo cualquier cosa, pero no estar con otra compañía. O cuando otro síntoma de depresión puede ser cuando tienes dificultad en tomar decisiones, cuando te es difícil tomar las decisiones. Otro síntoma de depresión puede ser cuando tienes actitudes negativas, cuando todo para ti está mal, no, está mal, tienen que estar con corbata, después se ponen con corbata, no, ahora tienen que quitarse la corbata, ¿no? Vienen con camisa, no, tienen que estar bien empilchado, no, se viene bien empilchado, no. Entonces cuando para ti todo está mal, eso puede ser un síntoma de depresión en tu vida. O otro síntoma de depresión puede ser la tristeza, la desesperación. Cuando tú andas totalmente triste, porque a la verdad nosotros vivimos en gozo, el gozo del Señor, pero cuando tú andas totalmente triste, dices, ¿cómo estás? Con gozo, hermano, ¿no? Entonces ese puede ser un síntoma de depresión en tu vida. O cuando a veces, por ejemplo, disminuyes tus actividades, cuando no tienes falta de energía, cuando prefieres estar más echado en la cama que estar activo, esos tipos son síntomas que puedes llegar a tener depresión en tu vida. Entonces, como podemos ver, la depresión es un estado de la mente que puede venir poco a poco y quedarse por un largo tiempo. ¿Sí? La depresión es algo que tú y yo tenemos que aprender a enfrentar. Tú y yo tenemos que aprender a dejar nuestras cargas en el Señor para que podamos superar esto. Porque la verdad, nadie está libre
de la depresión, ¿sí? Ahora, como siguiente punto, vamos a ver algunas causas por las cuales puede venir a depresión en nuestras vidas. Algunas causas que pueden ser tanto causas internas como externas. Como por ejemplo, una causa puede ser una enfermedad o el cansancio físico que pueda uno tener, ¿sí? A veces por causa de la enfermedad uno puede llegar a tener depresión, uno puede llegar a decir, ¿por qué? ¿Por qué tengo esto? ¿Por qué me duele? ¿O por qué Señor, qué he hecho mal? ¿Por qué me ha venido este mal a mí? O cuando uno excesivamente trabaja o hasta excesivamente puede servir al Señor y no descansar. Y ahí te llega también una depresión. Un claro ejemplo en esto es el profeta Elías, que nos muestra en la palabra de Dios. En Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 9. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 9 nos dice, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Sí? El profeta Elías, después de haber tenido un día de una total victoria, de haber tenido todo el día esperando que los profetas de Baal hagan caer fuego del cielo, esperando que los profetas de Baal, o viéndolo a los profetas de Baal tal vez dando vueltas, haciendo la danza de la lluvia, la danza del fuego, quién sabe qué cosas, tal vez riéndose de ellos. Después de todo ese día estuvo haciendo eso y después de eso tuvo que bajar del cerro, hacer el holocausto, orar al Señor y que cayera fuego del cielo y después degollarle la cabeza a todos esos profetas. ¿Eso qué produjo en el profeta Elías? Produjo un cansancio físico. Cansancio físico. Y a causa de ese cansancio físico que él tuvo, ante la simple amenaza de una mujer, tuvo miedo y se ocultó. Entonces se deprimió, tuvo depresión y se ocultó en la cueva. Y Dios dijo, ¿qué haces ahí? Oye, en palabras Marcelo, digamos, en mis palabras le dijo, oye Choco, ¿qué haces ahí? Sal de ahí. Y es así. Entonces, a veces el exceso, el cansancio físico o la excesiva de cansancio nos puede producir una depresión o un estrés, ¿sí? Por más que estés haciendo las cosas buenas, las cosas correctas, cuando tu cuerpo llega a un punto en que tu cuerpo se puede llegar a fatigar y puede llegar a cansarse. Una vez escuché la prédica de un pastor, muy buen pastor, muy buena, muy linda prédica, que decía, el peor día de un pastor, o el peor día de cuando uno hace un evento grande, un evento gigantesco, el peor día es el día siguiente del evento, porque ahí terminas cansado y con las fuerzas agotadas, y es verdad, ¿sí? Por eso es bien importante esto. Otra causa de la depresión puede ser la enfermedad, hemos dicho, ¿no? Las enfermedades que tenemos pueden tener depresión en nuestra vida. Otro ejemplo es Job. Job tuvo una enfermedad, le vino una enfermedad, perdió a sus hijos, su esposa le dijo que negara su fe, pasó de todo. Y llegó un punto en el momento en el cual Job tenía también este tipo de depresión. Amén. Otra causa de la depresión es el estrés. A veces el excesivo trabajo o las excesivas cosas que uno hace te produce estrés y ese estrés puede llegar a afectar tu cuerpo, a llegar a tener una depresión en tu vida. Amén. El estrés es un factor físico, químico o emocional que provoca aflicción corporal o mental y puede ser un factor causante de la enfermedad. El Evangelio de Juan, capítulo 14, 23, nos dice lo siguiente. Nos dice que la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Amén. Algo que tú y yo tenemos que entender es que a veces el estrés viene por la falta de paz, la falta de paciencia, de intranquilidad, porque tú no sabes qué hacer, no sabes dónde vas a ir ni a dónde vas a llegar. Pero el Señor Jesucristo nos dijo claramente, mi paz os dejo, mi paz os doy. O sea, la paz que Cristo nos da no es la paz como el mundo la da. Por ejemplo,
La paz que Cristo nos da, esa paz que a pesar de que estemos en guerra, a pesar de que estemos en tribulación, a pesar de que estemos en momentos difíciles, sabemos dónde vamos a ir. Tú y yo sabemos cuál es nuestro final. Tú y yo sabemos cuál es nuestra meta. Amén. A pesar que la situación política empeore o mejore, o que el clima mejore o que el clima empeore, tú y yo sabemos cuál es nuestra meta. Y esa es la paz que Cristo nos da, que tú y yo sabemos que a pesar de no sé cuántos años de vida nos quedarán en esta tierra, tenemos la meta que es Cristo Jesús, una vida eterna con Él. Y esa es la paz que Cristo nos da. Otra causa puede ser el temor o la desesperación. A veces tú y yo vivimos en temor o vivimos desesperados por las cosas que pasan alrededor nuestro. ¿Sí? Vemos que de repente, por ejemplo, estamos en el centro de la ciudad y de repente viene una manifestación y te bloquea todo y tú te quedas en medio de la manifestación y te desesperas. ¿O no? ¿Sí? O de repente de repente se les ocurre a las personas que recogen basura no recoger basura. Y hace tiempo hemos sufrido eso en la ciudad de La Paz. Salías a la calle y había basuras por todo lado, ¿no ves? Olías a basura. Pero eso que te puede producir desesperación, te puede producir temor hacia las circunstancias. Pero quiero decirte que Primera de Juan capítulo 4 del 16 al 18 nos dice lo siguiente. Primera de Juan capítulo 4 del 16 al 18 nos dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Amén. Entonces tenemos que entender que no tenemos que tener temor de las cosas que hay alrededor, que es más, el perfecto amor echa fuera el temor. Como les decía, tú y yo tenemos que saber cuál es nuestro fin, cuál es nuestra meta, y nuestra meta es Cristo Jesús. A pesar de las circunstancias que podamos estar viviendo, a pesar de las circunstancias que tú puedas estar viviendo, a pesar de la escasez que tú puedas estar viviendo, a pesar de, no sé, el problema que tú puedas estar viviendo, tú y yo tenemos que tener la paz en nuestro corazón, que nuestra meta es Cristo Jesús. Que esta situación que tú puedas estar viviendo es pasajera. Esta situación es pasajera. Y que una vez que pase esta situación, vamos a poder llegar a vivir una eternidad con Él. Amén. Una eternidad con el Señor. Otro punto vendría a ser la culpabilidad por el pecado. Otra causa de la depresión es cuando uno se siente culpable por haber pecado. ¿Qué quiero decirte? Cuando tú conociste al Señor, cuando tú conoces a Cristo, sabes qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Y tú amas a Cristo, amas a Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y cuando tú amas a alguien, sabes qué es lo que le gusta y qué es lo que no le gusta. Y de la misma manera sabes qué es lo que Dios espera de ti y qué es lo que Dios no espera de ti. Y quiero decirte que lamentablemente tú y yo estamos en este cuerpo que es corruptible. Tú y yo estamos en este cuerpo que puede llegar a pecar. Y cuando uno peca, puede ese sentimiento de culpabilidad por el pecado, por haberle traicionado, por haber faltado la confianza que Dios ha puesto en tu vida, por no haber hecho lo correcto, ese sentimiento de culpa puede llevarte a la depresión y al estrés. ¿Sí? Un claro ejemplo es Judas. Judas traicionó al Señor Jesucristo, se dio cuenta que lo había traicionado y fue y quiso devolver el dinero que le habían pagado. No le hicieron caso y por causa de su culpabilidad que él tenía, le entró la depresión. ¿Y qué hizo Judas? Fue y se ahorcó. Amén. Entonces, a veces la culpa que uno puede tener por haber pecado
puede llegarte a la depresión. Pero quiero decirte al respecto que Salmos 33:3 dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. ¿Sí? Aquí el salmista, David, dice que mientras callaba su pecado, mientras ocultaba su pecado, porque usted sabe y yo sabemos que el rey David pecó y pecó grave, ¿no? Pecó terrible. Pero mientras él callaba ese pecado, se le envejecieron los huesos. ¿Sí? Cuando uno sabe qué es lo correcto y hace lo incorrecto, tiene aquí el sentimiento de culpa. ¿Por qué? Porque tú y yo amamos a Dios. Es como un marido o una esposa. Cuando lastimamos a la esposa, yo cuando sin querer la lastimo a mi esposa, me viene un dolor aquí de decir, ¿por qué? Ay, ¿qué hago? Le he lastimado. Y no se me va ese dolor o esa angustia hasta que voy donde ella y le digo, perdóname. ¿No? Es así. ¿Por qué? Porque yo amo a mi esposa. Y es lo mismo con el Señor. Cuando tú y yo fallamos al Señor, viene ese dolor en nuestro corazón. Y no se va ese dolor o ese sentimiento de culpa hasta que acudimos al trono de la gracia. Hasta que vamos y nos arrodillamos ante el trono de la gracia y clamamos el perdón de Dios. La buena noticia es que el trono de la gracia está las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Señor Jesucristo siempre está ahí esperándote para que tú vayas, te arrepientes de tu pecado y Él pueda redimirte nuevamente. Amén. Amén. Siguiente causa es la falsa culpabilidad asumida. ¿Qué quiero decirle? A veces uno asume falsamente ciertas culpabilidades. A veces uno asume falsamente ciertas circunstancias en nuestras vidas. Por ejemplo, pasa un accidente o pasa alguna circunstancia en la vida, de repente, no sé, por algún motivo o X motivo, pasa algo en tu familia y tú dices, pucha, si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera hecho aquello, si yo hubiera reaccionado de esta manera, ¿sí? Si yo hubiera, o hasta el punto yo he escuchado damas que decían, si yo hubiera sido varón, mi papá me hubiera amado más, digámoslo así. O si yo hubiera estudiado, mi papá me hubiera apreciado más. Y esa falsa culpabilidad que uno asume erróneamente puede llegar a traer depresión en tu vida. Puede llegar a traer depresión en la vida de uno. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Ven? ¿Cuál es la clave? Que tú y yo aprendamos a confiar en Dios. ¿Sí? Que tú y yo aprendamos a ir al trono de la gracia, a confesar nuestros pecados. Es más, que tú y yo dejemos de tener esa culpabilidad, ya sea culpabilidad por causa del pecado o una falsa culpabilidad, que tú y yo dejemos de tener esa mochila aquí encima nuestro y podamos ir al trono de la gracia y quitárnoslas esa mochila. Amén. Dile a la persona que está a tu lado, anda al trono de la gracia. Sí. Está abierto las 24 horas, las 7 días de la semana. Amén. Muy bien. Siguiente punto que nos puede llevar a una depresión es la amargura y resentimiento. A veces la amargura o el resentimiento por las cosas que te pasan o por las cosas que te pueden haber hecho trae depresión en tu vida. Es más, la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12, versículo 15. Hebreos capítulo 12, versículo 15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. La raíz de amargura es peligrosa en la vida del cristiano, en nuestras vidas, amado hermano. La raíz de amargura es aquella raíz o aquel resentimiento que uno puede adquirir cuando no perdona. Cuando viene alguien, te lastima, te hace daño o te dice algo que no te agrada y tú lo miras y dices,
y tienes tu resentimiento aquí en el corazón. Y es como una bola que va creciendo, creciendo, una bola de nieve, va creciendo, creciendo, creciendo hasta el punto que puede destruirte. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la solución para esta raíz de amargura? El perdón, no hay otra. ¿Sí? No hay 5 días de ayuno, de oración, 5 veces te arrodillas, 5 veces te paras. No, la única solución para la raíz de amargura es el perdón, es decidir perdonar. Amén. 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 Muy bien. Como siguiente punto, vamos a dar algunos consejos para prevenir la depresión. ¿Sí? Seguramente tú ahora has debido estar viendo mientras hablabas, debes decir, sí, tal vez tengo eso, tal vez no tengo el otro. Sí, puede ser que haya tenido un poco de depresión, como puede ser que no haya tenido un poco de depresión en mi vida. Pero ahora te voy a dar algunos consejos para que tú puedas afrontar, que la palabra de Dios nos enseña para que tú y yo podamos confrontar o enfrentar esta depresión. Amén. El primer consejo que te puedo dar es despójate del pecado. Despójate del pecado. ¿Sí? Salmos 31:10 dice, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspira. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. ¿Sí? El pecado te llega a agotar, el pecado te esclaviza. ¿Sí? El pecado te llega a quitar las fuerzas de tus huesos. Y eso es verdad, amado hermano. La persona que practica el pecado, por eso la palabra de Dios dice, la paga del pecado es, nuevamente, la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva en Cristo Jesús es vida eterna. ¿Sí? El pecado te esclaviza. Yo me acuerdo cuando iba con los muchachos, con los chicos de la calle, veía a muchachos de la calle ahí, se drogaban, todo eso, tenían 18, 20 años, pues torazos, machotes, pero llegaban a tener 25, 26, 27 años y su cuerpo ya estaba deteriorado. A los 30 años ya parecían de 50. ¿Por qué? Porque tal vez al principio uno se siente pues machote, se siente torazo. Pero a medida que uno va practicando el pecado, quieras o no, te va desgastando el cuerpo. El pecado te va desgastando, te va destruyendo poco a poco. Por eso el primer consejo que te doy para que podamos evitar o podamos prever cualquier tipo de depresión es ir confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Buscar la misericordia de Dios, arrepentirte, decir sí Señor, tener la valentía, ser lo suficientemente maduro para aceptar tu error y decir Señor, yo reconozco que he pecado, yo reconozco que he fallado, yo reconozco que lo que yo hago está mal y decirle Cristo mío, te pido perdón por lo que he hecho, porque la paga del pecado es muerte y el pecado puede llegar a destrozar tu cuerpo, sí, pero también por medio de Cristo Jesús es que tú y yo podemos ser redimidos. Es por medio de Cristo Jesús es que tú y yo podemos ser restaurados. Es por medio de Cristo Jesús que tú y yo somos nuevas criaturas. Amén. Por eso el primer consejo que te doy es ese. Ante el pecado, anda confiadamente al trono de la gracia. Busca la misericordia, busca el perdón de Dios. Busca ser redimido. Y más aún si eres una persona que cree en Cristo ya años, más aún, busca al Señor. Dile al Señor, me encanta lo que dice el salmista, escudriña, oh Señor, mi corazón. Quita lo que no te agrada. Busca al Señor. Amén. Amén. Así que dile a la persona que está a tu lado, despójate del pecado. ¿Sí? No le digas, oye, pecador, no. Dile, despójate del pecado. ¿Ya? Muy bien. Segundo consejo que te doy es que puedas entender o podamos entender que no toda depresión es a causa del pecado.
No toda depresión. A veces las situaciones que nos pueden pasar, no toda la situación que nos pasan es por consecuencia del pecado. A veces son a causa de circunstancias externas que tú y yo podamos vivir. ¿Sí? Hebreos capítulo 12, versículo 2. Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Sí? La palabra del Señor, ¿sabes qué? La palabra del Señor dice que nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús. ¿Sí? No toda depresión o no toda circunstancia que tú puedas estar viviendo es a causa de tus errores o a causa de pecados. A veces vienen circunstancias externas en nuestra vida. ¿Sí? A veces la enfermedad viene porque así el Señor lo permitió y porque así pasó. ¿Sí? Ahora, ¿dónde tiene que estar tu mirada puesta en ese momento? En Jesús, en el autor y consumidor de nuestra fe. ¿Dónde tiene que estar puesta tu confianza? En nuestro Señor. ¿Dónde tú tienes que estar tu mirada puesta? En Jesús. A mí me encanta el ejemplo de cuando Pedro bajó de la barca y dijo: si eres tú el Hijo de Dios, dime que ven. Y voy, y bajó de la barca y empezó a caminar sobre el mar. Y mientras Pedro miraba a Jesús a los ojos, caminaba sobre el mar. Por el rato que empezó a ver las tormentas alrededor suyo, en otras palabras, el rato que empezó a ver los problemas, el rato que empezó a ver las dificultades, el rato que empezó a ver las cosas que uno puede pasar, ¿qué pasó con Pedro? Empezó a hundirse. Cuando tú y yo dejamos de ver los ojos de Jesús, nos podemos empezar a hundir. Cuando un corredor deja de ver la meta, se desvía de su camino. Por eso es que nuestra meta siempre tiene que estar puesta en Jesús. Amén. Así que dile a la persona que está a tu lado: tu meta es Jesús. ¿Sí? No quites la mirada de Él. No quites la mirada de Él. Tercer consejo que te puedo dar es que busca tener buenos hábitos de conducta para evitar la depresión. Busca tener buenos hábitos de conducta. ¿Qué tipo de hábitos? Bueno, por ejemplo, un hábito puede ser el descansar bien. El descansar bien, ¿sí? Usted sabe, los médicos aconsejan el poder descansar de 8 horas, de 6 horas a 8 horas. Es un buen tiempo de descanso, ¿sí? Si tú descansas, si tú duermes 10 horas a 12 horas, con mucho cariño te digo, cambia ese hábito. Tal vez sería bueno que reduzcas un poco. Pero si tú descansas 3 horas, 4 horas al día, todos los días, también te digo con mucho cariño, es posible que eso te haga daño. Trata de descansar más tiempo. Buscar más tiempo. El descanso es necesario en la vida del ser humano. Y el Señor Jesucristo sabía eso. El Señor Jesucristo en una ocasión les dijo a sus discípulos, ellos vinieron, los discípulos, gozosos de lo que Dios había hecho con ellos. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo? Vamos allá a descansar. ¿Sí? Vamos allá a descansar. Como te digo, los médicos aconsejan 8 horas, de 6 horas a 8 horas descanso. Está bien. Y también te aconsejo que busques descansar en las noches. Porque a veces yo sé, cuando uno es joven, empieza a descansar desde las 12 de la noche o 1 o 2 de la mañana hasta tarde. Y no es lo mismo dormir en las noches que dormir en el día. Con mucho amor te digo, no es lo mismo. ¿Sí? Por más que estés haciendo algo productivo en las noches. Ahora, si tu trabajo es en las noches, bueno, eso ya es otra situación. ¿Sí? Pero en lo posible, trata de buscar ese hábito de descanso. Otro hábito que te puedo aconsejar es la continua lectura de la palabra. Continuamente tú lee la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva, es eficaz. La palabra de Dios es quien te transforma, es quien te cambia. Lee la palabra de Dios. En la palabra de Dios están las respuestas a todas tus dudas. ¿Sí? Mantén tiempos de comunión con el Señor. Y esto va casado del siguiente consejo que te puedo dar. Ora.
Ora todo el tiempo, en todo momento, en todo lugar. Ora. Nosotros enseñamos que hay dos tipos de oración, ¿no? La oración formal y la oración informal. La oración formal es aquella oración que tú tienes ya sea en la célula, en este momento, ahorita hemos orado, estamos orando, es una oración formal. Y la oración informal es aquella oración informal que tú tienes en todo momento, en todo lugar. Y yo te aconsejo que practiques los dos tipos de oración, ya sea tu oración formal en tus tiempos de comunión, en los tiempos donde tú a propósito separas para tener un tiempo especial, como una oración informal que es en todo momento, como estar en las calles, decirle por dónde voy, a la izquierda o a la derecha, Señor, ¿qué harías tú en vez de mí? ¿No? Estás manejando, pasa el minibusero, te cruza y tú dices, ay Señor, bendícelo a ese, digamos, ¿no? Cosas así. Esa es la oración. En todo momento busca tú tener tu tiempo de comunión, tu oración con el Señor. Amén. ¿Sí? Así que dile a la persona que está a tu lado, lee la palabra y ora. ¿Sí? Otro consejo que te puedo dar es, ten algún tipo de hobby o algo que te pueda distraer en algún momento del día. Esto no significa que tienes que estar todo el día distraído, pero sí hay momentos en que en el día tienes que estar distraído, ¿no? Por ejemplo, tal vez un buen hobby puede ser las plantas, lectura, algún tipo de lectura, etcétera, ¿no? En lo particular, lo que yo hago todos los días es pasear a mis perritos, ¿sí? 3 veces, 4 veces al día me bajo con los perritos, paseo ahí, son una vuelta. Y eso es algo que te distrae, te desestresa, ¿sí? Y bueno, ese es cada uno. Tú busca tu manera de desestresarte. Amén. Búscate un hobby si no tienes, ¿sí? Otro consejo que te puedo dar, y ese sí va a ser para mí más porque tengo que confesarles que no lo practico, ¿sí? Es hacer ejercicio, ¿sí? Ese es otro consejo que te puedo dar. Y a la verdad, si es que alguien de ustedes juega frontón, me avisa por favor al salir para que vayamos y hagamos ejercicio, porque eso no lo practico, ¿no? Pero si uno quiere tener un cuerpo atlético, digámoslo así, bueno, tiene que hacer ejercicio 3 a 4 veces a la semana. Pero el tema en sí es la depresión. Entonces, para que eso te pueda desestresar, yo te aconsejo que por lo menos una vez a la semana hagas ejercicio, ¿sí? Ya seas corras, trotes, juegues algún deporte o alguna cosa, haz ejercicio. Amén. Ese es otro consejo que te puedo dar, y si puedes ayudarme a mí, excelente. Y bueno, y hay muchos otros hábitos que tú y yo podemos adquirir para poder enfrentar ante la depresión. Eclesiastés capítulo 3 versículo 1 dice lo siguiente. Eclesiastés 3:1 dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Amén. Así que yo te animo a que tengas buenos hábitos para poder enfrentar este mal que es la depresión, ¿sí? Siguiente consejo que te podemos dar o que te puedo dar es soluciona un problema a la vez. Soluciona un problema a la vez. Porque a veces la depresión o el estrés viene por la causa de que te vienen todos los problemas encima, todo te viene encima. Y al final uno quiere solucionar todo a la vez. Y cuando tú quieres solucionar todo a la vez, ¿qué pasa? Todo a la vez empeora, ¿o no? Especialmente nosotros los varoncitos. Ustedes saben, los varoncitos, ustedes saben lo que hablo, los varones saben lo que hablo, ¿no? Tenemos que hacer una cosa a la vez. Las esposas sí hacen todo así, todo a la vez, ¿no? Vienen acá, van allá, pero nosotros los varoncitos especialmente tenemos que aprender, y eso siempre, tengo que aprender a solucionar una sola cosa a la vez. Porque si trato de hacer 3 cosas a la vez, me equivoco, ¿sí? ¿Verdad o mentira, varoncitos? Así es, ¿no? Así es. Por eso, soluciona una sola cosa a la vez. Amén. Mateo capítulo 6, versículo 34. Mateo 6, 34 dice: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal.
Así que hermanos, amados, busquemos, dile a la persona que está a su lado, un solo problema a la vez. ¿Sí? Cada día tiene su afán. ¿Sí? Quieras o no, cada día va a tener su problema, cada día va a tener su afán. Así que soluciona una sola cosa a la vez y así vas a poder hacer mejor las cosas. ¿Sí? Otro consejo que te puedo dar para poder evitar la depresión es ayuda a otras personas. Ayuda a otras personas. ¿Sabes qué? Cuando uno ayuda a otras personas, ve el mundo más allá de su mundo. Cuando tú ayudas a otras personas, tienes la perspectiva más allá de tu perspectiva. ¿Qué quiero decirte? Cuando tú conoces los problemas de otras personas, ves los problemas más allá de los tuyos. Porque a veces uno se está ahogando en un vaso de agua. A veces tú te ahogas en el vaso de agua. A veces dices, yo tengo problemas, todo me pasa a mí, todo yo, ¿por qué? Mejor me voy, me busco a todos los amigos, ¿no ves? Todo yo. Pero cuando tú ayudas a otras personas, cuando tú te afanas por ayudar a otras personas, ves el mundo de otra manera. Te das cuenta que otras personas también tienen sus problemas y hasta tal vez problemas peores que los tuyos. Tal vez problemas peores que los tuyos. Es más, la palabra de Dios dice de que si tú te encargas de ayudar a las demás personas, Dios se va a encargar de ayudarte a ti. Si tú dejas tus cargas, si tú ayudas a llevar las cargas de otro, Cristo va a llevar tus cargas. La palabra de Dios en Hebreos capítulo 13, versículo 16, Hebreos 13, 16 dice, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvides, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Sí? ¿Qué es lo que le agrada a Dios? Que tú hagas el bien, que yo haga el bien y que nos ayudemos mutuamente. ¿Sí? Cuando tú te dedicas a ayudar a las demás personas, no das lugar a la sociedad, porque a veces cuando uno es ocioso, viene peor la depresión. Véngame, cuando tú te levantas de tu cama, vas y dices, voy a ayudar a otras personas, estás activo, estás siendo activo. ¿No ves? Cuando tú ayudas a otras personas. Cuando tú ayudas a otras personas, segundo, te das cuenta de que tú no eres la única Coca-Cola o tú no eres el único vaso de agua en el desierto. Te das cuenta que también otros tienen problemas al igual que tú. Por eso, ayuda a otras personas. Amén. Así que dile a la persona que está a tu lado, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Sí? Muy bien. ¿Sí? Siguiente consejo que te puedo dar. ¿Sí? Tampoco le pase la lista del mercado, por favor. Muy bien. Siguiente consejo que te puedo dar. Practica el perdón. Fundamental que tú y yo practiquemos el perdón. Practiquemos perdonar a las personas. ¿Sí? Porque el perdón, he aprendido que el perdón es una decisión en uno mismo. Tú y yo tenemos que decidir perdonar. Porque el día que tú quieras sentir perdonar a las personas, con mucho cariño te digo, vas a estar esperando sentado y no va a pasar nada. El perdón nace de una decisión. Y una vez que tú decides, después viene el sentimiento. Pero el perdón nace al igual que el amor, nace de una decisión. Entonces yo te aconsejo que tú te acostumbres o practiques perdonar, decidas perdonar ante cualquier circunstancia, ya sea pequeña o grande. Pero que ella no merece mi perdón o él no merece perdón. Pero con mucho cariño, mucho amor te digo, el perdón no es por el bien de la otra persona. El perdón es por tu bien y por mi bien. Porque ¿a quién le hace daño no perdonar? ¿A la otra persona? De ninguna manera. A ti mismo, a mí mismo me hace daño si yo no perdono. Yo mismo me estoy destruyendo si yo no perdono. O miento. Es así. A ti mismo. El perdón no es por el bien de la otra persona. La otra persona tal vez ni siquiera le interesa que le perdones o no le perdones. Ni siquiera le interesa. Pero el perdón es por tu bien, amado hermano, amada hermana. ¿Sí? Practica el perdón. Y algo que te puedo aconsejar es que mientras más rápido perdones, más fácil es. Mientras dejas que esa raíz de amargura brote más en tu corazón y vaya creciendo, es más difícil perdonar.
Mientras tú y yo aprendamos a perdonar más rápido es mejor. ¿Sí? Antes de cualquier circunstancia tú digas, te perdono. ¿Sí? A cuando seas regañadiente le digas, te perdono pedazo de, pero a cuando sea así, tienes que acostumbrarte a perdonar. ¿Sí? Porque si tú y yo perdonamos, vamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Marcos capítulo 11, versículo 21. Marcos 11, 21 dice, y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Dice que cuando tú y yo estemos orando al Señor, primero que tenemos que hacer, perdonar si es que tenemos algo contra quién, contra alguno. O sea, no es algo contra específicamente el hermano o específicamente el inconverso o específicamente la suegra o específicamente lo que tú quieras llamarle. Es algo contra alguno, o sea, contra cualquier persona. ¿Sí? Ya sea esa persona llamada esposo, esposa, padre, madre, cuñado, cuñada, suegra, suegro, cualquiera. ¿Sí? Tú y yo tenemos que perdonar. Así que dile a la persona que está a tu lado, perdona. Perdona. Y si necesitas pedirle perdón a la persona que está a tu lado, pídele perdón. Pídele perdón. ¿Amén? Muy bien. Y es una bendición. Una bendición. Último consejo que te voy a dar. Último consejo que te voy a dar es confía en Dios. Confía en Dios. Tu confianza siempre tiene que estar puesta ¿en quién? En el Señor. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Él es el alfa y el omega. Él es el principio y el fin. Él nunca te va a fallar. Porque si tu confianza está puesta en el hombre tarde o temprano te va a fallar. ¿Sí? Pocas palabras te digo con mucho amor y mucho cariño. Si tú confías en mí, puede ser que tarde o temprano te falle de alguna manera porque yo soy hombre. ¿Sí? Si tú confías en otra persona, puede ser que tarde o temprano esa persona te falle. Pero si tu confianza está puesta verdaderamente en el Señor, Él nunca te va a fallar. Confía en Él y Él hará todo lo que tú necesites. Amén. Denle ese fuerte aplauso al Señor. Toda la gloria y la honra sea para Él. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 13. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 13 dice lo siguiente. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. ¿Sí? Nuestro Señor es fiel, es tan fiel que no nos va a pasar mayor tentación que tú y yo podamos soportar. ¿Qué quiero decir? Yo no sé la situación que tú puedas estar viviendo. Yo no sé la situación que tú puedas estar viviendo, pero Dios sí sabe. Y Dios no va a permitir que tú caigas, porque no nos va a dar mayor tentación de la que no podamos soportar. Confía en Él, confía en Dios y Él te va a rescatar. Confía en Dios y Él te va a sacar de las aguas. Confía en Dios y Él te va a librar del pecado. Confía en Dios y Él te va a librar de cualquier yugo de esclavitud o cualquier situación que tú puedas estar viviendo. Pero tu confianza tiene que estar plena en el Señor. Amén. De igual manera, el Evangelio de Juan capítulo 16 versículo 33. Evangelio de Juan 16, 33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Sí? El Señor Jesucristo en ningún momento nos dice que tú y yo no vamos a tener conflictos. Es más, el Señor Jesucristo nos dice que vamos a tener conflictos. ¿Sí? Eso nos enseña la palabra de Dios. Si a ti te han predicado diciendo, vente al Señor, no vas a tener conflictos, vas a decir, Señor, dame dinero y pum, se va a caer dinero. Señor, dame el idóneo y pum, se va a caer la idónea. Señor, haz esto, el otro. Bueno, era falso. Te han tomado el pelo, digámoslo así.
¿sí? La palabra del Señor es clara, dice que nosotros vamos a tener conflictos. Pero ¿cuál es la promesa del Señor Jesucristo? Confiad, yo he vencido al mundo. Que tú y yo tenemos que confiar en el Señor Jesucristo. Tenemos que tener nuestra mirada puesta en la meta. Nuestros ojos puestos en el autor y consumador de nuestra fe. Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que dile a la persona que está a tu lado, confía en Dios. Voy a pedir al Ministerio de Alabanza si puede pasar, por favor, para ayudarnos. Hoy hemos visto algunos principios, o hemos hablado sobre la depresión y hemos dado algunos principios o algunos consejos para que tú puedas enfrentar la depresión, ¿sí? Ahora, lo primero que tienes que entender es que la depresión no es pecado. La depresión no es pecado. Ceder a la depresión es pecado, ¿sí? Dejar que esa depresión te lleve a la muerte, eso es el pecado. Como la tentación, ser tentado no es pecado. Ceder a la tentación es pecado, ¿sí? Un claro ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, mientras estuvo aquí en la tierra, sufrió digámoslo así, un ataque de depresión. Lucas capítulo 22, versículo 44. Lucas capítulo 22, versículo 44. Dice así: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra, ¿sí? El Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní estaba orando, hablando con su Padre, hablando con nuestro Dios, ¿sí? Y mientras Él oía, dice que se acongojaba su corazón. Es más, en un momento les dijo a sus discípulos, dijo, quédense aquí, oren por mí porque estoy siendo tribulado. Oró, volvió a ver a sus discípulos. ¿Y qué estaban haciendo los discípulos? Roncando, ¿eh? Dicen, oigan, no, ese es en mi idioma por si acaso, ¿no? Chocos, levántense, ¿no? Sigan, oren, ¿no? Y volvió y empezó a orar, ¿sí? Porque él sabía lo que le iba a venir, él sabía lo que le iba a pasar. Y los médicos dicen que el hecho de que te sude sangre es por el hecho de la depresión que uno puede tener, o de la agonía, o del dolor que uno puede estar experimentando en ese momento, hasta el punto que tal vez algún vaso sanguíneo se reventó y parecía como si fuese sudor, pero era realmente sangre, ¿no? Entonces vemos que la depresión no es un pecado. La cosa es qué tú haces frente a la depresión. Señor Jesucristo, ¿qué hizo? Dijo, hágase tu voluntad, no la mía. Confió en su Padre. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero hágase tu voluntad, no la mía, ¿sí? Yo no sé qué situación puedes estar viviendo, pero Señor Jesucristo nos enseñó cuál es el camino, que es confiar en Dios. Y Él confió en su Padre y fue como cordero al matadero, dice la palabra. Él fue calladito a la cruz y dio su vida por ti y por mí, a pesar del ataque que pudo haber tenido. Amén. Todo lo contrario es Judas. Judas, discípulo de Jesús, en Mateo capítulo 27 del 3 al 5, dice así: entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado, entregando sangre inocente. Mas ellos le dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. ¿Sí? O sea, ¿qué puedes hacer tú y yo ante la depresión? Tenemos dos caminos que nos enseña la palabra de Dios. Uno es como el camino que nos muestra Judas, que dejar que la culpabilidad te mate, dejar que el pecado te destruya, dejar que las circunstancias te destruyan. Y eso fue lo que hizo Judas, dejó que su culpabilidad o su depresión lo destruyera.
Fue y se ahorcó. O seguir el camino de nuestro Salvador, el camino de Jesucristo, que es de tener la confianza plena en Dios. Pese cualquiera sea la circunstancia que tú vivas, si tu confianza está puesta en Dios, Él no te va a fallar. Si tu confianza está puesta en Dios, Él no te va a fallar. Él puede restaurar tu vida, puede restaurar tu familia, puede restaurar tu ministerio, puede restaurar todo lo que el enemigo haya podido quitarte, te lo puede devolver y darte con creces. Pero ¿qué tienes que hacer? Confiar en Dios. Confía en Dios. Ahí donde estás, te animo a que cierres tus ojos solamente para no distraerte y pongas tu mirada puesta en el autor y consumador de nuestra fe, en nuestro Señor Jesucristo, y confíes en Él. Entrégales tus cargas. Yo no sé con qué situación has venido, y si tú estás aquí por primera vez y tal vez antes no has escuchado el Evangelio, o has escuchado el Evangelio y no has sentido ese dolor en tu corazón, ese anhelo de recibir a Cristo en tu corazón, este es el momento donde tú puedes abrirle tu corazón a Jesucristo y recibirlo en Él como tu Señor y tu Salvador. Si este mensaje ha bendecido tu vida, puedes contactarte con nosotros visitando nuestra página en Facebook, Familia Alcanzando las Naciones. Por favor, escríbenos y cuéntanos cómo Dios ha bendecido tu vida a través de este mensaje. Para más información, comunícate al 611 40 47 8. Ven y descubre lo maravilloso que es vivir con Jesús. Alcanzar.